Un saludo a todos, compañeros blaugranas. Cucurella ficha por el Madrid por 55 millones de euros fijos más 5 en variables, según información de un Fabrizio Romano que ya le ha dado el famoso Here we go. De esta manera, el ex canterano del Barça termina fichando por el Real Madrid en unas circunstancias muy particulares, porque sinceramente en las últimas semanas se ha estado relacionando cierto interés o cierta posibilidad de Cucurella de fichar por el Barça. Algo parecido, de hecho, a lo que pasó con Bernardo Silva, a diferencia de que con Bernardo sí sabemos, porque el propio Bernardo lo dijo, de que había una oferta muy inferior económicamente hablando respecto a lo que le hacía el Real Madrid. Y si hago este video más allá de lo que he comentado en los directos que hice el día de hoy de este tema, es porque quiero explayarme un poquito más respecto a este fichaje en concreto y sobre todo comentarlo en clave Barça. Porque sí, podemos hablar de la barcelonitis, de Florentino, de que apesta, que ha fichado Cucurella porque ha escuchado, se estaba hablando de que el Barça podía ir a por él, lo mismo que pasó en el tema de Bernardo Silva, cosa que no me parecería descabellado, porque esto ya pasó con Güler y con Endrick en su momento, para nada me parece descabellado. Ahora, si miras históricamente hablando, en ningún caso fichar por complejo resulta positivo, cuando lo que se supone es que tienes que fichar en función a necesidades. Y que yo sepa, esta gente gastó 60 millones en carreras hace una temporada porque era el antídoto anti Lamine Yamal o algo por el estilo. Pero no puedo asegurar de que Florentino haya fichado por complejo. No lo puedo asegurar. No podemos asegurar tampoco de que haya sido una petición o no expresa de Mourinho. Lo que yo no voy a hacer acá es venir a decir que Cucurella es un paquete, que es un muerto, que no valía, porque para mí sinceramente me parece correcto el precio de traspaso. Es más, me planteaba que el Chelsea, si lo vendía, iba a ser por una cantidad superior, teniendo en cuenta que es un club estado que no necesita vender, y Cucurella era de los pocos jugadores que son prácticamente de sus titulares más fijos, ¿no? O sea, con Palmer, con Enzo, con Joao Pedro, no tenía necesidad de vender, pero por lo que sea, lo ha conseguido sacar por 60 millones, muy probablemente porque Cucurella ya se estaba hablando desde hace un buen tiempo que tenía una prioridad, o como prioridad, el volver a España. ¿Esto es positivo o negativo respecto a nosotros? Como bien lo dijo Gaby, que el Madrid fiche a quien se le dé la gana. O sea, lo comento porque yo veo una reacción en el colectivo o en el entorno Barça, a una parte al menos, muy hostil para nosotros. Incluso he visto deco outs, por ahí he visto bastantes decos outs, por no haber fichado a Cucurella, porque... ¿Por qué? Exactamente. Porque luego tienes que aguantar a tu amigo el madridista que dice: ¡Ja, ja, hemos fichado a Cucurella! ¡Les hemos quitado a Cucurella de Bernardo! ¡Ja, ja! ¿En serio? ¿En serio? El Barça no puede fichar por complejos. El Barça tiene que fichar en función... Bueno, altas y bajas, en función a necesidades deportivas. Necesidades deportivas. Por ejemplo, Bernardo Silva era una opción de mercado por las circunstancias específicas de que el jugador quedaba libre y es un perfil de jugador que encaja muy bien con nosotros y que podía sumar a tener fondo de armario ahí para nuestro centro del campo. Pero evidentemente fue muy acertado el Barça al momento de hacerle la propuesta de ser muy específico respecto a las condiciones económicas y deportivas que podía disponer el jugador en caso de fichar por nosotros. ¿Cuáles eran dichas condiciones? Supuestamente se estaba hablando por ahí que se le ofrecía un máximo de 10 millones de euros de salario y venir a pelear por un puesto, no venir a ser titular indiscutible. El Madrid lo que le ofreció fueron 18 millones de euros, al menos lo que se comenta en prensa, y seguramente le habrá ofrecido más minutos, que si comparamos el centro del campo del Madrid con el del Barça, evidentemente Bernardo es mejor que los centrocampistas que actualmente tiene el Madrid, pero para nada es mejor que varios de los centrocampistas que tiene actualmente el Barça. Como mínimo, que Pedri, que Fermín y que Frenkie no es mejor. No es mejor. Quizás puede pelearle un poquito la cosa a Frenkie, pero pelearle y no tanto que te creas que más. En ese sentido, evidentemente, el Barça no puedes ir a ofrecerle al jugador un puesto el cual no estás dispuesto a darle. No existe el perfil para que le des ese puesto de titular indiscutible. Y si el jugador se decanta por esa circunstancia deportiva, por otro equipo, sea el Madrid o sea quien sea, pues cada quien por su lado. Cada quien por su lado. Porque así como Bernardo, lo correcto es que sea sincero respecto a cuál es el papel que quiera desempeñar en el equipo en el que ficha
Y por eso nos rechaza. El Barça, por otra parte, no puede ofrecer algo que no le puede cumplir a un jugador. ¿Por qué? Para empezar, porque sería un problema en el vestuario. Para seguir económicamente hablando, porque hay una escala salarial la cual tenemos que respetar. Y nosotros no tenemos, como este club, que por lo que sea no se habla de fair play, y vamos a hablar de sus fichajes en un momento, que por lo que sea no se habla de fair play, parece que tiene barra libre para hacer altas y bajas, para fichar de manera infinita y no pasa absolutamente nada. Y curiosamente está Florentino ahí, que está desesperado por vender una parte del club, a saber por los problemas económicos que habrá ahí, que ya los dejó caer Riquelme, ya los dejó caer Ramón Calderón. Pero el Barça no puede hacer eso. No puede hacer eso porque cuando lo hicimos con Bartomeu nos fuimos a la ruina. No puede hacer eso en ningún caso. Y en el tema Cucurella en particular, nosotros sí, que puedes tener tus dudas con Balde y que puedes tener tus dudas con Cancelo. Pero colectivamente hablando, con este Balde y con este Cancelo, cada uno en sus momentos, digamos, ¿no? Y con Gerard Martín también, venimos de ganar 5 títulos de los últimos 8 posibles en las últimas 2 temporadas. Nosotros no venimos de encarrilar 2 nadapletes. ¿Y por qué menciono esto en particular? Porque esto es, cuantitativamente hablando, el síntoma de que funcionamos. De que el colectivo del Barça, el equipo del Barça funciona. Y que en comparación del equipo que tiene 5 títulos de los últimos 8 posibles, respecto al que ha ganado 2 nadapletes seguidos, creo yo que se entiende cuál es el que tiene urgencia de hacer cambios. Y ese no es el Barça. Y lo digo sobre todo porque parece en el entorno de que hay algunos que pretenden de que el Barça ficha en función a que el Madrid no le gane. A que, ay, es que ¿qué van a decir los madridistas? Nos ganaron el de Bernardo y ahora el de Cucurella. El Barça no puede fichar por complejos. Y sería totalmente irresponsable que Laporta, Deco, que la gestión de Laporta se mete en subastas por un jugador porque, ay, es que si no se lo lleva el Madrid. Sería totalmente irresponsable. Una niñatada. Una niñatada en todos los sentidos de la palabra, y en ningún caso sería velar por, deportivamente hablando, las necesidades del equipo. Otra cosa sería si es que supiéramos de que la petición expresa sí o sí de Flick habría sido Cucurella. Y no es el caso. Que sí, lo máximo que se ha sonado es que ha preguntado el Barça, ha habido contactos, como pregunta por no sé cuántos jugadores, porque en general los equipos preguntan para tener mapeado cuáles serían las opciones de ir a por esto o por el otro, para un montón de jugadores. A saber incluso si es que Laporta no lo filtró a la prensa pensando en hacer lo que logró con Güler, de que Florentino, por el complejo que tiene, vaya desesperado por Güler, a pesar de que vaya y venga, o sea, con el Madrid prácticamente fue intrascendente con Ancelotti, y esta última temporada sí ha jugado, pero espérate que cuando empezó a jugar Bellingham pasó cada vez más y más y más al ostracismo, y necesitó de momentos de dudas físicas por parte de los que están ahí adelante para poder volver a tener minutos de manera recurrente. El Barça no puede fichar por complejos y en ningún caso puede fichar por madriditis. Y cualquiera que dé un mensaje de hostilidad a la dirección deportiva del Barça porque el Madrid se lleva un fichaje el cual o nosotros estábamos interesados o sonaba para nosotros, porque el Barça no entró en la subasta, en realidad es más antimadridista que barcelonista. El Barça tiene que velar por su rendimiento deportivo, y esto pasa por cumplir con las necesidades que tiene o que pide Flick. Por eso, más allá incluso de lo más o menos de acuerdo que puede estar con el precio que se llega a pagar, si es que se llega a pagar, si es que se concreta el fichaje de Julián Álvarez, yo entiendo de que hay más argumentos para pensar desde el punto de vista lógico de que sea una petición expresa de Flick por el hueco que te deja de Lewandowski. Pero si hablamos de lateral, quizás podríamos hablar de un aumento de nivel, el sacar a Balde o a Cancelo y traer a Cucurella. Pero en ningún caso estamos hablando de que nos hemos quedado sin el lateral titular y necesitábamos sí o sí uno, y por eso vamos a por él, o por eso iríamos, o por eso tendríamos la necesidad de ir a por él. Por otra parte, a mí me parece un jugadorazo. Me parece sinceramente, si no el mejor de los mejores laterales del mundo, un jugador el cual no ha sacado todo su potencial, porque el Chelsea también ha estado dando bandazos por mucho tiempo, y lo que tenían con Maresca construyendo lo destruyeron los directivos del Chelsea, y esto evidentemente cuando un colectivo deja de funcionar perjudica la individualidad. Siempre llega a pasar eso. Y Cucurella no es la excepción, como hay tantos ejemplos en el fútbol.
Más allá de eso, para mí, este es un recordatorio más de que para la gran mayoría, el 90 y pico % de jugadores de fútbol del mundo, esto es un negocio. Esto es un negocio. El jugador de turno no lo vive como tú y como yo. La filia por nuestro club no lo vive como tú y como yo. Para ellos cuenta mucho cuánto les pagan en tal o cual lugar o cuál va a ser el papel que van a tomar en tal o cual lugar. Porque te digo otra cosa, yo estoy completamente seguro que si es que no se hubiera ido Lewandowski, imagínate, tuviéramos un Lewandowski Prime todavía, es muy probable que Julián estaría empujando más por salir al Madrid que al Barça. Porque más allá de la filia que puede tener por el Barça, considero yo de que el principal atractivo que tiene para él el Barça es que ahora está disponible el espacio de 9 titular. Así como Cucurella, considero, de que ha visto de que está disponible el espacio de lateral titular. Porque Carrera se convirtió incluso en el suplente de Fran García. Y esto para mí es un llamado no a defender a Cucurella, que me es irrelevante a estas alturas y se convierte evidentemente en parte del enemigo, sino como un recordatorio de que los futbolistas no es que sean, es que este es uno de los nuestros, o es que son unos mercenarios todos, no. Creo yo de que muchas veces caemos en, para mí al menos, el error de mitificar demasiado la figura del futbolista de turno o incluso de demonizarlos demasiado. Ni una cosa ni la otra. Lo ven como un negocio y están en todo su derecho, como también por nuestra parte, y por eso menciono este tema, ver con frialdad y analizar con frialdad el tema de las altas y bajas al momento de apoyar o rechazar ciertas decisiones que tengan las directivas cuando tienen que hacer fichajes los cuales probablemente a veces no comprendemos por una necesidad deportiva del entrenador o cuando tienen que haber salidas dolorosas, las cuales por el corazón nos joden a nosotros, pero que desde el punto de vista económico deportivo son lógicas. Ahora, hablando desde el punto de vista económico deportivo, evidentemente, insisto, acá el Barça en ningún caso, que es lo que estoy leyendo, ha hecho el ridículo o algo por el estilo. Pero en ningún caso. Porque justamente los fichajes que está haciendo el Real Madrid en estas últimas semanas son en posiciones las cuales ha reforzado la pasada temporada. Específicamente se ha gastado 180 millones en Trent Alexander-Arnold para que hoy sea bloqueado por Dumfries. En Hausen para que a partir de hoy sea bloqueado por Konaté. En Carreras para que a partir de ahora sea bloqueado por Cucurella. Y es más tanto, ¿no? Para que sea bloqueado por prácticamente todo jugador, porque madre mía, lo demás tanto, ¿no, coño? Que, en fin, si no hubiera habido viento aquel día del tiro libre a saber dónde estaría jugando, pero vamos a decir, por lo más tanto, que va a ser bloqueado por Bernardo Silva, también por Rodrigo, por Arda Güler y capaz hasta por el Jacobo Ramón. 180 millones para 4 jugadores, los cuales los vas a tener muy probablemente en el ostracismo o en rotación, los cuales 3 de ellos han sido inversiones muy fuertes como para convertirlos en titulares. ¿Esto qué significa? Esto significa una chapuza. Esto significa una decisión totalmente de jugador de FIFA jugando con el dinero del Real Madrid al momento de armar un equipo, el cual se supone lo deberías armar en función de las necesidades del entrenador. Y ahí dejo ese pequeño asterisco. A saber si los fichajes que se han hecho en esta oportunidad, me refiero a los de Dumfries, Bernardo, Cucurella y Konaté, son petición de Mourinho. No lo descartaría, pero tampoco puedo descartar que sean otra movida florentiniana provocada por la barcelonitis y por creerse que esto es el FIFA. Para nada lo descartaría. Y por más buenos que sean estos fichajes, el fútbol nos demuestra temporada a temporada que esto no se trata de coleccionar cromos. Esto no se trata de comprar la estrellita de turno o juntar las estrellitas de turno. Yo creo que el fútbol nos ha dejado muy bien claro esto. A pesar de que el periodista promedio de turno en cada retransmisión insiste en individualizar las responsabilidades de los buenos y malos momentos de los equipos, el fútbol nos hace recordar siempre que esto se trata del colectivo. Por eso, Messi, Mbappé y Neymar no ganaron ni remotamente lo que está ganando Luis Enrique sin la MSN en ese mismo PSG. Por eso, una Juve que estaba ganando unos cuantos scudettos seguidos y trajo a Mr. Champions R7 para ganar la Champions del fin, se hundió en la miseria, dejó de ganar scudettos y dejó de ser uno de los candidatos que siempre lo era
temporada, semifinal, final, semifinal, final, antes de la llegada de Mr. Champions. E incluso el Madrid de la BMW, un dominio nunca antes visto con Kiki Mbappé a la cabeza, es otro ejemplo de que esto no se trata de coleccionar cromos. El Barça está haciendo lo correcto, que es centrarse en sí mismo, que es, al momento de afrontar el mercado, hacerlo pensando en las necesidades deportivas respecto a altas y bajas que necesita la cabeza de este proyecto que es Hansi Flick. Y si alguien por madriditis se pone en una posición hostil para con Deco o para con el Barça, pues sinceramente está fungiendo como marioneta del madridismo. Está fungiendo como marioneta del madridismo. Porque el día que volvamos como Bartomeu a fichar por complejo o por madriditis, nos vamos a ir a la ruina. Que festejen el trofeo de le ganamos al Barça Bernardo o le ganamos al Barça Cucurell. Y a final de temporada probablemente, ojalá, si es que no son tantos los robos, estaremos festejando algún que otro título nosotros y riéndonos quizás de un tercer nadaplete. Recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.